usted obtiene un préstamo para automóvil a 5 años por $15,000 a una tasa del 5% con pagos mensuales de $284. ¿Cuál es el saldo restante después de 2 años y 4 años? La fórmula del saldo del préstamo restante se muestra a continuación, donde el saldo restante es igual al valor futuro del saldo original que genera intereses compuestos, donde el principio es el monto del préstamo menos el valor futuro de una anualidad donde el pago de la anualidad es el pago del préstamo. Comencemos enumerando toda la información dada. Debido a que el monto del préstamo es de $15,000, P, el principio, es igual 15,000 a dólar. La tasa es del 5% y, por lo tanto, R es igual al 5%, que debe expresarse como un decimal, que es 0.05. A continuación, tenemos pagos mensuales de $284. Debido a que los pagos son mensuales, asumimos que los intereses se capitalizan mensualmente y, por lo tanto, y el número de períodos de capitalización por año es igual a 12, porque hay 12 meses en un año. Y los pagos mensuales son de $284, y por lo tanto, PMT en la parte de la anualidad de la fórmula es igual 284 a dólar. Debido a que quieren el saldo restante después de 2 años y 4 años, primero tendremos T, tiempo en años, igual a 2, y luego T es igual a 4. Bien, ahora para evaluar la fórmula en la próxima diapositiva. Mirando nuestra fórmula, sabemos que P es igual a 15,000, que está aquí. Luego sabemos que R es igual a 0.05. Que ocurre en 3 lugares, 1, 2, 3, que está aquí, aquí y aquí. Luego, sabemos que n es igual a 12 y ocurre en 5 ubicaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, que en nuestra fórmula está aquí, 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 aquí y aquí. A continuación, sabemos que PMT cuesta $284, que está aquí, y finalmente, para el saldo restante después de 2 años. Sabemos que T es igual a 2, lo que ocurre en 2 ubicaciones, aquí y aquí en nuestros exponentes, que están aquí y aquí. Y ahora tenemos que evaluar esto en la calculadora. Para comenzar, ingresamos la primera expresión tal como se ve. Tenemos 15,000 paréntesis abiertos. 1 más 0.05, dividido por 12, paréntesis cercanos. Elevar al poder de 12 veces 2. Podemos ingresar 12 veces 2 o solo 24. Voy a ingresar 24. Si ingresa 12 veces 2 y tiene una calculadora diferente, necesitaría 12 veces 2 entre paréntesis para asegurarse de que el producto esté en el exponente. A continuación, presionamos la flecha derecha, menos. Para ayudarnos a ingresar la segunda expresión aquí, utilizaremos la tecla de formato de fracción en el T84, presionando alfa, y es igual, y luego ingrese. Observe cómo esto nos da el formato de fracción. Y ahora ingresamos el numerador como 284 paréntesis abiertos, 1 más 0.05 dividido por 12. Cerrar paréntesis, elevar a la potencia de, nuevamente, 12 veces 2 es 24, entonces ingresaré 24, flecha derecha para salir de la posición de exponente, menos 1, paréntesis cercanos. Ahora presionaré la flecha hacia abajo para ir al denominador. Abrir paréntesis, 0.05 dividido por 12, cerrar paréntesis e ingresar. Después de 2 años, al centavo más cercano, el saldo del préstamo es de $9,421.32. Como tenemos un tercer lugar decimal, redondeamos hasta 32 centavos. Y ahora busquemos el saldo restante después de 4 años. El único cambio que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar T es igual a 2, T es igual a 4. Lo que significa que necesitamos cambiar esto de 2 a 4. Y estos 2 a 4, que ya he hecho aquí. Y ahora podemos ir y evaluar esto para determinar el saldo restante después de 4 años. Para ahorrar tiempo en el T84, podemos presionar la segunda entrada, que muestra la entrada anterior, que luego podemos editar. Observe ahora que este exponente será 48 ya que 12 por 4 es 48 en lugar de 24, y lo mismo para este exponente aquí.
Entonces será 48 en lugar de 24. Entonces, usando las flechas, colocamos el cursor sobre los 24 segundos. Así que primero tenemos los 24 aquí. Y podemos ingresar 48 sobre 24 para anularlo. Y luego tenemos un 24 aquí, también tenemos que cambiar. Usando la flecha izquierda, nos desplazamos hacia la izquierda. E ingrese 48 sobre 24, nuevamente, porque tenemos 12 veces 4 en lugar de 12 veces 2. Y ahora podemos presionar Enter y nos da el saldo después de 4 años. ¿Cuál al centavo más cercano es $3,257.20? Observe aquí que redondeamos hacia abajo porque tenemos un 2 en el tercer lugar decimal. Así que ahora sabemos el saldo restante después de 2 años, así como después de 4 años. Sin embargo, antes de irnos, echemos un vistazo a esto gráficamente. Y hay dos formas de ver esto. Una forma sería graficar el valor futuro del saldo original en azul que he mostrado aquí, y luego graficar el valor futuro de la anualidad que he mostrado graficado aquí en rojo. Y luego para encontrar el saldo restante, restaríamos los dos valores futuros. Entonces, por ejemplo, en el tiempo t es igual a 2 años. El valor futuro del saldo original que genera intereses compuestos sería el valor y aquí. Y luego el valor futuro de la anualidad relacionada sería este valor aquí. Y por lo tanto, esta distancia vertical representa el saldo restante del préstamo en el tiempo t es igual a 2 años. Del mismo modo, para encontrar el saldo después de 4 años, tomaríamos el valor futuro del saldo original que genera intereses compuestos, que es este valor aquí, el valor y, menos un valor y aquí. ¿Cuál es el valor futuro de la anualidad relacionada y, por lo tanto, esta distancia vertical aquí, la longitud vertical representa el saldo restante del préstamo, nuevamente después de 4 años? Otra forma sería graficar la fórmula completa, lo que he hecho aquí, donde los valores y son valores en el eje vertical que representan el saldo decreciente del préstamo, y debido a que es un préstamo a 5 años, notifique que después de 5 años el saldo es 0 porque el préstamo se canceló. Espero que hayas encontrado esto útil.